Él es hoy el Espíritu. Él es muy rico, es todo inclusivo, es muy abundante, que puede suministrarnos todo lo que necesitemos. Mientras que Pablo sufría por causa del Evangelio, él estaba disfrutando a este Espíritu compuesto, a este Espíritu todo inclusivo y vivificante. De manera que la suministración de este Espíritu es absolutamente abundante. Lo incluye todo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta es una expresión crucial que se menciona en el libro de Filipenses y que hoy será el tema de nuestro estudio vida. Pablo descubrió esta abundante suministración, la cual hace que todas las circunstancias, ya sean estas negativas o positivas, resulten en nuestra salvación. Y con nosotros está Guido Olivares, el cual nos estará dando sus comentarios con respecto a este estudio vida. Bienvenido, Guido. Qué bueno es estar aquí otra vez, para tener comunión en torno a una de las revelaciones más importantes de la Biblia. Para comenzar el programa, quisiera entonces leer Filipenses 1:19, que dice: Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. En la primera sección del mensaje de hoy, veremos el significado de la palabra griega que se traduce la abundante suministración. Esta palabra en griego se pronuncia corregus y se refiere al corega, o sea, al líder del coro. En los tiempos griegos, el corega corría con todos los gastos del coro y era la persona encargada de suministrarles todas las necesidades a los miembros. Así que este es un ejemplo maravilloso de cómo el Espíritu de Jesucristo nos cuida y nos abastece. Comencemos ahora el estudio vida con Witness Lee. I'd like to say a little word Quisiera hablar brevemente concerning this bountiful supply. de la abundante suministración del Espíritu. De Filipenses 1:19. The word supply here La palabra la suministración viene de una práctica antigua que tenían los griegos. En esos tiempos, habían grupos de cantantes que se llamaban los coros, y cada coro tenía su líder o un director, y este era el que les daba todo lo que ellos necesitaban. Tenían la costumbre que cada vez que alguien era agregado al coro, el director le suplía todas sus necesidades, ya sea alimentación, vestidura, vivienda o instrumentos musicales, cualquier cosa que fuese, él la suministraba. ¿Ven esto? Una vez que alguien entraba a formar parte del coro, no tenía que preocuparse por nada, debido a que el líder, que se llamaba el corega, se encargaba de todas sus necesidades, cualquiera que fuese. El corega le suministraría todo. Así que Pablo, al usar esta expresión, la abundante suministración del Espíritu en 1:19, no se refirió al Espíritu de Dios, sino al Espíritu de Jesucristo. Esta expresión, el Espíritu de Jesucristo, es un título extraordinario que Pablo usó del Espíritu de Dios. Y la suministración de tal Espíritu fue comparada a la suministración de un corega entre los griegos en los tiempos antiguos.
Ciertamente, la suministración del corego era verdaderamente abundante, pues él siempre suplía todo lo que necesitaban los cantantes. Y Pablo usó esta expresión para mostrarnos qué abundante y qué todo inclusiva es la suministración del Espíritu de Dios hoy en día, el cual es llamado el Espíritu de Jesucristo. Ahora comprenden el significado que tiene la palabra suministración, ¿verdad? Esta no es una suministración parcial, sino que es abundante y todo inclusiva. Guido, me gusta mucho que el apóstol Pablo usó el ejemplo de un corega, o sea, del líder del antiguo coro griego, para mostrar la abundante suministración del Espíritu. Pienso que después de esta explicación, todos los radioescuchas valorarán más el cuidado de Cristo hacia nosotros. Por ello, Guido, ¿pudiera usted desarrollar este tema con relación a nuestra experiencia? Cuando Pablo escribió este versículo, Filipenses 1:19, él estaba en unas circunstancias muy negativas. Estaba encarcelado en una prisión romana, tenía muchas necesidades y se enfrentaba ante muchos factores negativos. Él pudo haberse desanimado, desilusionado, deprimido. Él pudo haber perdido su fe, preguntándose por qué Dios había permitido que le echaran en la cárcel. Sin embargo, Filipenses 1:19 muestra que el abundante suministro o la abundante suministración del Espíritu todo inclusivo era otorgado a Pablo para que éste pudiera vivir y magnificar a Cristo en medio de sus sufrimientos por el Señor. Puesto que disfrutaba la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, Pablo testificó con valentía, osadamente, lleno de fe, confiando que esas circunstancias resultarían en su salvación. Luego dijo que en todo Cristo sería magnificado en su cuerpo, porque él vivía Cristo aún en esas circunstancias negativas. Por eso, Pablo comparó la suministración del Espíritu con la de un corega, uno que corría con todos los gastos del coro, que se preocupaba por todas las necesidades de sus miembros y les proveía todo lo necesario. Y en nuestra experiencia cristiana, debemos darnos cuenta de que nosotros también tenemos un corega. Cristo se preocupa por nuestras necesidades. Y aquí no estoy hablando principalmente de nuestras necesidades físicas, sino de las necesidades espirituales de nuestro ser interior. La abundante suministración del Espíritu de Jesucristo no es un suministro físico, sino espiritual, que llena y satisface todas nuestras necesidades en cada circunstancia de nuestra vida diaria, ya sea positiva o negativa. Y aquí Pablo usa el ejemplo del corega para mostrarnos que la suministración del Espíritu de Jesucristo no es nada escasa, sino abundante y toda inclusiva. El Espíritu, que es nuestro corega, nos suministra consigo mismo todas las riquezas de lo que Él es, para llenar todas nuestras necesidades. No hay carencia en este suministro abundante, sino que siempre es suficiente y todo inclusivo. El Espíritu suple cada una de nuestras necesidades sin excepción alguna. Sí, Pablo estaba encarcelado en Roma y no hay ninguna mención en la Biblia que el Espíritu vino para liberarlo milagrosamente de sus cadenas. Pablo permaneció en la cárcel, sin embargo, allí experimentó el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Así es. El Espíritu muchas veces no nos saca de nuestras circunstancias, pero sí nos suministra abundantemente todas sus riquezas para que vivamos a Cristo y lo magnifiquemos. Bien, en la próxima sección veremos todo lo que incluye el Espíritu de Jesucristo, el cual nos suministra abundantemente. En el estudio Vida impreso
El hermano Lee da muchos detalles en cuanto a los 9 aspectos relacionados con el Espíritu de Jesucristo. Hoy tendremos un resumen de estos asuntos. Adelante con nuestro estudio vida. The spirit we have and we enjoy of God El espíritu que tenemos y disfrutamos es el Espíritu de Dios. is not only the spirit of God, Pero Él no es solo el Espíritu de Dios. not only the spirit of Jehovah, No es solamente el Espíritu de Jehová. not only the Holy Spirit, No es solo el Espíritu Santo. not only the spirit of Jesus, No es solamente el Espíritu de Jesús, not only the spirit of Christ, ni tampoco el Espíritu de Cristo, but the spirit of Jesus Christ, sino que también es el Espíritu de Jesucristo. who is the all-inclusive, Él es el Espíritu todo inclusivo, compound spirit, compuesto, life-giving, vivificador. and of the triune God. Y Él es el Dios triuno. He is today. Él es hoy el Espíritu. Él es muy rico, es todo inclusivo, es muy abundante, que puede suministrarnos todo lo que necesitemos. Mientras Pablo sufría por causa del Evangelio, él estaba disfrutando a este Espíritu compuesto, a este Espíritu todo inclusivo y vivificante. De manera que la suministración de este Espíritu es absolutamente abundante. Lo incluye todo. Amados santos, hemos escuchado a mucha gente hablar en cuanto al Espíritu. Por más de 50 años, yo he leído muchos libros del Espíritu, pero nunca encontré ni siquiera uno que me satisfaciera. Para tener un entendimiento correcto del Espíritu Santo, tenemos que ver que el Espíritu hoy no es nada menos que el Dios triuno, el cual ha pasado por muchos procesos. Nuestro Dios triuno pasó por la encarnación, por el vivir humano en esta tierra, y Él pasó por la crucifixión y la resurrección. Y hoy en resurrección, Él es el Espíritu, y el Espíritu es el Dios triuno procesado. Por supuesto que esta palabrita procesado implica mucho. Si no se hubiera procesado, ¿cómo podría haber llegado a ser hombre? ¿Verdad que entró en el vientre de María? ¿Y no es cierto que nació de ese vientre? ¿No es verdad que estuvo en un pesebre? ¿Que vivió en un humilde hogar de un carpintero? ¿No creen que todo eso fue un proceso? Si no lo es, entonces, ¿qué es un proceso? Más aún, ¿acaso no pasó por la muerte? ¿Verdad que entró en el Hades y salió de allí? ¿No es verdad que entró en la tumba y resucitó saliendo de la muerte? ¿Acaso no fue todo eso un proceso? Si no lo fue, entonces, ¿qué es un proceso? Bueno, Guido, me parece que debemos detenernos un rato en este punto. El panorama que se ha presentado aquí es que Dios pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu. El Espíritu que disfrutamos ahora no es solamente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu todo inclusivo de Jesucristo, que pasó por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección. Es crucial entender que si Dios no hubiera pasado por un proceso, no habría un abundante suministro para llenar cada una de nuestras necesidades. Al comienzo de la Biblia vemos este término, el Espíritu de Dios. Al principio en Génesis, el Espíritu de Dios solamente tenía un elemento, el elemento de la divinidad. Pero tal como nos los presenta el Nuevo Testamento, Dios pasó por un maravilloso proceso que incluye una serie de pasos. El primer paso de su proceso consiste en que fue concebido en el vientre de una virgen y permaneció allí por 9 meses, día tras día. Luego nació, creció y experimentó el vivir humano en la tierra, no por 3 días o 3 meses o 3 años, sino por 33 años y medio. A medida que pasó por el vivir humano,
acumuló muchas experiencias humanas y al final de su vida humana fue crucificado y pasó por la muerte. Este fue un tremendo proceso en el cual efectuó la redención. Después de 3 días, resucitó de entre los muertos, liberó la vida divina y la impartió a sus creyentes. Luego, este Dios hombre, Jesús, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. ¿No le parece que sería bueno que usted tomara ahora un momento para hablarnos acerca de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y la relación de esta suministración con el proceso que Dios pasó? La Biblia dice en 1 Corintios 15:45 que en la resurrección Cristo fue hecho el Espíritu vivificante. Así que este Espíritu vivificante es llamado el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1:19. No es llamado el Espíritu de Dios, ni tampoco el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Jesucristo. ¿Qué significa este título? Significa que todo lo que Jesucristo es y obró, como Dios y hombre, y todo lo que Él pasó en su proceso, está incluido en dicho Espíritu. O sea, el Espíritu de Jesucristo incluye al Dios triuno, al hombre Jesús y todas las experiencias de su vivir humano, su muerte, su resurrección e incluso su ascensión. Y Pablo, quien estaba en la cárcel en ese tiempo, ciertamente necesitaba la capacidad de sufrir, la habilidad de perseverar en el sufrimiento y de padecer sufrimientos. Esta capacidad está en el Espíritu de Jesucristo. Pablo también necesitaba el poder de la resurrección para salir de la esfera de muerte y trascender sobre todo. Este poder de resurrección está en el Espíritu de Jesucristo. De hecho, todo lo que Pablo necesitaba y todo lo que nosotros necesitamos está en el abundante Espíritu todo inclusivo de Jesucristo. Aleluya por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Sí, Cristo sufrió rechazo, persecución y muerte, pero aún así venció. Y esta vida que vence está incluida en el Espíritu de Jesucristo. Nosotros también podemos vencer debido a este suministro abundante. Y este es el tema de la última sección de nuestro programa de hoy. Continuemos con Witness Lee. You all have the Spirit? Todos tenemos el Espíritu. Todos somos inteligentes. Piensen un poco de todas estas enseñanzas. ¿Son bíblicas o no? Alabado sea el Señor, que no estamos interesados solamente en las enseñanzas. Nos importan las enseñanzas porque nos gusta entender las experiencias. Debemos experimentar al Espíritu de Jesucristo. Debemos experimentar el Espíritu compuesto y los 7 Espíritus de Dios. Es necesario que tengamos las experiencias adecuadas de este Espíritu compuesto, todo inclusivo, vivificante, quien es nada menos que el Dios triuno procesado para llegar a ser todo para nosotros. ¡Aleluya! Este es el Espíritu. Es por medio de este Espíritu que el apóstol Pablo sufrió por causa de la economía de Dios. Mediante el disfrute de la abundante suministración del Espíritu, el apóstol Pablo fue vencedor. Él fue vencedor no mediante su voluntad fuerte, no. Él fue vencedor debido al Espíritu compuesto, todo inclusivo y vivificante, quien moraba en él, para hacer todo para él. Este es un punto consumado, es un hecho, que el Dios triuno se ha forjado en nosotros, el hombre tripartito. Y ahora estamos disfrutando y experimentando a este Dios triuno como el Espíritu, todo inclusivo, compuesto y vivificante. ¡Aleluya! Bueno, Guido, Dios pasó
por todos los pasos de su proceso, con la meta de que el hombre pudiera experimentarlo y disfrutarlo a él como este espíritu vivificante, abundante y todo inclusivo. Y debido a que Pablo disfrutaba este espíritu, fue capacitado para sufrir por causa de la economía de Dios y aún llegar a ser un vencedor en medio de todas las circunstancias difíciles en las cuales se encontró. Por ello, ¿podría usted darnos algunos comentarios finales en cuanto a este punto vital? Mi pensamiento final sería el mismo pensamiento que dio el hermano Lee a lo último, que necesitamos disfrutar y experimentar al Espíritu todo inclusivo, compuesto y vivificante. Y para esto necesitamos darnos cuenta de que este Espíritu mora en nosotros. Si somos creyentes de Cristo y en verdad hemos recibido vida eterna. Cristo ahora vive en nosotros, en nuestro espíritu humano regenerado. Este Espíritu de Jesucristo, el Espíritu todo inclusivo, compuesto y vivificador, mora en nosotros. Quizás entendamos esto de una manera doctrinal, pero necesitamos una revelación para ver esto de tal manera que lo experimentemos cada día. Este Cristo todo inclusivo mora en nosotros y está disponible en cada circunstancia. Lo único que debemos hacer para disfrutar esta abundante suministración es ejercitar nuestro espíritu, invocar su precioso nombre y volver nuestro corazón a Él, poniendo nuestros ojos en Él, no en nuestra situación. El deseo de Dios y su voluntad es que experimentemos este abundante espíritu todo inclusivo en cada una de nuestras circunstancias. Necesitamos volver nuestro corazón a Él, invocar su nombre, orar, tener contacto con Él en nuestro espíritu, y de esta manera Él nos suministrará con todas las riquezas de lo que Él es, a fin de llenar nuestras necesidades en cualquier circunstancia de nuestro vivir diario. Guido, esto corresponde a la palabra de Pablo, no solamente en Filipenses, sino en todos sus escritos. Pablo comprendía que el Señor Jesús estaba con él, pues estaba en él. Por eso es que concluye muchas de sus epístolas diciendo lo mismo que dice al final de Filipenses. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No hay duda que Pablo vivía esa realidad y ese es nuestro anhelo. Sí, muy cierto. Ese debe ser nuestro anhelo y debemos darnos cuenta de que todo lo que Dios es y todo lo que Él ha pasado en sus procesos está ahora en nosotros como el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo de Jesucristo, para ser nuestro suministro momento tras momento y día tras día. Esto debe llegar a ser nuestra experiencia, así como fue la de Pablo, quien fue el ejemplo viviente de una persona que disfrutaba este espíritu. Pablo no era un supercreyente, sino un creyente normal. Gloria al Señor, que el Espíritu de Jesucristo mora en nosotros para que lo experimentemos en cualquier circunstancia. Bueno, Guido, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias por haberme invitado. Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones.
En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.